Bueno, buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Qué perdió Barcelona? ¿Cómo están esta mañana, hermanos? Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, el enemigo nos va a seguir atacando de la misma manera, de la misma forma en que nosotros llevamos las cosas. Un ejemplo claro de dos situaciones y su manera de pensar, reaccionar y cuál fue el resultado, lo encontramos en la palabra de Dios. Como a veces el hábito se vuelve una costumbre tan fuerte que va marcando nuestra existencia. Es decir, si una persona que siempre es negativa en todos los casos de su vida, ante una buena noticia, le está viendo lo malo. También lo opuesto es real. Si una persona es positiva, aún en una situación negativa, le va a ver lo bueno. Lo que quiero decirles que lo que pensamos es en lo que nos convertimos. Amén. Diga conmigo, lo que pensamos es lo que nos... Si usted cree en el Señor, pero cuando esa palabra del Señor llega a su vida y usted está ahí recibiéndola y tomándola en cuenta y de verdad estudiándola, pero esa mentalidad antigua le dice: esto no es para ti, no va a ser posible, tú no vas a cambiar, otra persona lo puede hacer, tú no lo puedes hacer, a ti las cosas siempre te salen mal, a ti no se te dan, no tienes los recursos y todo esto. Entonces esa palabra va a morir porque usted sigue viéndole la parte negativa, la parte que es imposible, porque usted está pensando que esa palabra es como la palabra suya. Pero debemos recordar que una gran verdad es que cuando nos enfrentamos y nos confrontamos con la palabra de Dios es verdad y es eterna. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Si ustedes y yo no entendemos la verdad de la palabra de Dios, se nos va a hacer difícil encontrarnos para que Él nos pueda usar. Hay tantas personas que están sentadas esperando una oportunidad, pero ya la palabra ha sido dada, ya Dios les habló, pero como ven tantas imposibilidades, como comienzan a esperar que otra persona los anime, que otra persona se acerque, que otra persona le confirme. Pónganse a pensar un momentito, si ese hubiera sido el caso de Moisés. Moisés, en la soledad del desierto, se encuentra con la voz de Dios. Pero si Moisés se hubiera puesto a pensar, pero ¿será que me lo imaginé? ¿Será que me lo soñé? ¿Pero será esto real? Pero ¿y si se equivocó? ¿Y si no era la voz de Dios? Porque si llego a mi casa y si mi esposa no me dice nada, y si mi suegro, y a veces nosotros somos así, Dios ya ha hablado, ya Dios nos ha dicho, tal vez hasta nos ha revelado por sueño o por medio de un verso ahí que le llegó en estos 21 días, uno de los versículos le tocó a usted y usted sigue insistentemente diciéndole: Señor, pero confírmame, confírmame, si ya la palabra fue dada. Entonces, ¿cómo va a ser posible que entremos a una nueva temporada si seguimos viviendo en lo antiguo? Si seguimos quedándonos en lo viejo. Es necesario que usted y yo le creamos a esa palabra que Dios nos ha dado. Como les decía, hay dos casos que me gustaría que leyésemos hoy día. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, verso 27 al 28. Número 13, 27 al 28. Moisés tiene la idea y pide a que cada tribu envíe un explorador que por 40 días entren a la tierra que ellos ya están para conquistar. Ya estaban próximos, estaban a un paso de entrar a la tierra de Canaán. Tenían simplemente que hacer un viaje de 2 o 3 días y ya entraban a la tierra. Pero Moisés piensa: sería bueno enviar un grupo de exploradores para que ellos nos anticipen. Dicen que para prevenir el futuro
hay que hacer extrapolación o anticipación. Así que se fue por la anticipación Moisés. Y quiero anticipar lo que está adelante. Esta idea le salió muy cara a Moisés, porque ustedes saben la historia de Números 13. Si en el verso 27, cuando regresan los 12 espías, 10 comienzan a hablar. Y ese fue el informe que dieron a Moisés, los 10 espías. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Hasta ahí estaba maravilloso y hermoso. Aquí está la clase de frutos que allí se produce, porque habían llevado unas uvas gigantes y otras cosas más. Sin embargo, el pero del asunto, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los espías llegaron a la tierra que el Señor les había dicho, que el Señor les había abierto paso. No es que había sido de la noche a la mañana. Dios los ha llevado por un proceso de victoria, de cuidado, de provisión, de guianza, de restauración, de conquista, de sanidad. Dios se ha tomado el tiempo con el pueblo. Por eso es tan importante, hermanos, agradecerle a Dios y entender a Dios nuestro proceso. Dios ha tomado un tiempo para procesar a este grupo de personas que fueron esclavos en la tierra de Egipto y pasarlos para que ellos entendiesen lo que es vivir de la provisión, del cuidado de la palabra de Dios. Estas personas no tenían ni ceremoniales, ni hábitos de higiene, ni leyes, ni nada. Y Dios poco a poco fue tratando con ellos, sobrellevando los errores, quitándole. Pero el gran problema de estas personas es que salieron de Egipto, como siempre se dice, pero Egipto no salió de sus cabezas. Entonces, cuando tienen que ya llegar al punto de tomar lo que Dios les ha venido hablando desde que los sacó de Faraón, desde que abrió el Mar Rojo, llega el momento en que ellos ya tienen que dar un paso y tomarlo, se echan para atrás y comienzan a ver todo lo malo, todo lo difícil, todo lo peligroso, y comienza el viejo hábito de la negatividad a reinar sobre ellos. Y comienzan a decirle a Moisés: sí, es cierto, aquí hay oportunidades, pero también esta gente es fiera, esta gente es malvada, esta gente está llena de murallas, hay grandes ciudades, no vamos a poder. Y encima de todo esto hay gigantes que nosotros no vamos a poder vencer. Y comienza un quebrantamiento en el pueblo, y comienza la gente a gritar, y la gente comienza a desesperarse, y hablan de linchar a Moisés, de linchar a Aarón. ¿Para qué nos sacó? ¿Para qué nos trajo? No lo vamos a poder hacer. Claro que Caleb y Josué, por el otro lado, querían apaciguar al pueblo, querían decirle al pueblo: pero no, sí lo podemos hacer, confiemos en Dios, Él ha estado con nosotros, Él ha estado paso a paso. Ustedes se dan cuenta, cuando no podíamos hacer esto, el Señor lo hizo. Pero sí se han dado cuenta, hermanos, que es una gran verdad, que el miedo tiene una voz más fuerte que la decisión, que la duda tiene una voz más fuerte que la verdad. ¿Sí se da cuenta usted, hermano, que cuando dudamos, flaqueamos? Y la gente se contagió de terror, la gente se contagió de miedo, y realmente lo que sucedió fue un griterío, un lamento por palabras, por informe negativo. ¿Cuántas ocasiones el Señor ha querido hacer algo en nosotros,
llevarnos a un lugar o a un sitio distinto, diferente, que implica arriesgarse, que implica sufrir, que implica batallar. Pero nosotros nos quedamos en la comodidad de lo que siempre hemos vivido. Preferimos quedarnos en el confort de lo que siempre he hecho. ¿Por qué voy a cambiar? Y es como aquella persona, que se los voy a decir con mucho amor, que siempre ha trabajado en lo mismo. Toda su vida ha hecho esto, pero un día ya no tiene trabajo o ya la renovación no le va llegando como antes estaba acostumbrado. Y un día le dicen, pero haga esto. Pero esa persona dice, ¿por qué lo voy a hacer? Ese no es mi puesto, ese no es mi trabajo, yo no estoy para esas cosas, yo no tengo esto, ¿por qué comenzar de abajo? Yo ya tengo mi tiempo. Y pierde la oportunidad, porque su mentalidad inflexible le impide aceptar los cambios. Y como dicen los expertos, que es algo muy cierto, lo único seguro en el hombre o para el hombre es el cambio. ¿Qué es lo único seguro? Usted y yo somos de una generación, así que no se me baje de la camioneta, que a veces con haberse graduado del colegio, usted ya encontraba trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿se acuerda? A veces con graduarse del colegio, era, especialmente estoy pensando en aquellas personas, especialmente las mujeres, que se graduaban de secretarias o contabilidad, suficiente, encontraban trabajo. Pero en el día de hoy, para nuestros jóvenes, teniendo una maestría, no encuentran trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Pero queremos quedarnos en una parte donde las cosas no cambien. Por eso es duro envejecer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El único viejo soy yo, porque acá todos muchachitos de Vilcabamba, mis hermanos. Los niños de Vilcabamba tengo esta mañana. Bueno, una de las cosas difíciles de envejecer es que uno quiere hacer las cosas que uno hacía siempre, pero el cuerpo te va diciendo, ya no puedes hacer eso, ¿verdad? Ya no te puedes trasnochar, ya no te puedes comer de todo, ya no, ¿sí o no, hermano? No, yo la levanto, y al otro día, ¿quién lo levanta? Ese pobre hombre, esa pobre mujer, ¿verdad? Entonces, este pueblo estaba encerrado en el temor, encerrado en el miedo. Claro, ellos hacían lo que Moisés hacía con Dios, pero ellos no se presentaban delante de Dios. Su pensamiento era que Dios tiene que hacer todas las cosas, que Dios tiene que dármelo. Si esto es de Dios, Dios tiene que abrir todas las puertas. Pero eso es una falsedad. Cuando nosotros hablamos de una nueva temporada, estamos hablando de que Dios nos está dando la oportunidad para conquistar algo nuevo, para salir del pasado, para entrar a un nuevo territorio, a una nueva responsabilidad, a un nuevo riesgo. Claro, estaremos ahí, pero no estaremos solos. Con nosotros estará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor en el capítulo 14 se enojó tanto de escuchar cómo se quejaban, cómo maldecían, cómo hablaban mal de él. Y él dice esta frase, el Señor, después de la intercesión de Moisés. Moisés le pide al Señor, no los mate, porque el Señor dice, voy a destruir esta generación y voy a levantar una nueva generación contigo, Moisés. Voy a hacer un nuevo país. No, Señor. Y el Señor le contestó a Moisés en el verso 11 del capítulo 14. ¿Hasta cuándo me menospreciará este pueblo? Es interesante esta palabra, porque esta palabra implica que no le doy valor a algo, que no le doy fe a algo, que no creo en algo, que tengo dudas de algo. ¿Hasta cuándo me menospreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. El Señor se pregunta esto. Tanta señal, tanto cuidado y tanta bendición.
Y es como aquellas personas que el Señor ha hecho tantas cosas en su vida y cuando viene un problema se derrumban, se vienen abajo, se destruyen, se apartan, no quieren hablar de Dios, no quieren oír de Dios, cuando Dios ha sido tan fiel con ellos, pero es porque han menospreciado, no le han dado el valor a la presencia de Dios en su vida. Y Dios le reclama a ellos y le dice a Moisés: ellos no cambiaron su mentalidad, están aún absortos en el pasado, están ahí estancados en lo que vivieron. Y miren más adelante lo que dice en el verso 20 del mismo capítulo 14 de Dios. Entonces el Señor le dijo: los perdonaré como me pides, Moisés. Por tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, Dios hablando, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, han rehusado escuchar mi voz. Y miren la sentencia: ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verán. En el verso 34, puesto que sus hombres, los espías, exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, un año por cada día. Por eso estuvieron 40 años. Yo me pregunto, cuando yo leía esto, estaba pensando, ¿cuántos años de mi vida he desperdiciado por un día de incredulidad? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuántas cosas no han llegado a nuestra vida, no han sucedido a nuestra vida porque tuvimos un día que dudamos, porque tuvimos un día que flaqueamos, que renegamos, que nos quejamos? Dice, un año por cada día. Y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Y dice el Señor en esta versión: entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Porque le gritaron a Dios: Dios injusto, Dios malvado, Dios, eres enemigo de nuestra felicidad, nos arrebataste nuestra esperanza. Y ahora Dios le dice: bueno, tú dices que soy así, ahora me vas a conocer así. Y dice el verso 36, entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. Los 10 que trajeron esas malas noticias, ese desánimo, esas mentiras del diablo, perecieron por una plaga. Y de los 12 que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. ¿Qué nos enseña esa historia penosa de lo peligroso que es dudar cuando Dios dice algo? ¿Qué nos enseña? De lo peligroso que es dudar de Dios. Pero cierto es que generalmente dudamos de que este año nos va a ir bien con todo lo malo que está el Ecuador. Dudamos de que este año vamos a salir a flote por todo lo malo que oímos, por todo lo malo que el doctor me dijo, por todo lo malo que está el trabajo, por todo lo malo que está la paga, por todo lo caro que está. Y comienzo a dudar y a refunfuñar y a quejarme, y comienzo a entrar a esa etapa de estancamiento, de seguir en el desierto, cuando Dios dice: yo te quiero levantar del desierto, yo te quiero arrancar de esta manera de vivir, yo quiero cortar toda cadena, yo quiero soltarte toda prisión,
Yo quiero arrebatarte del temor. Yo quiero arrebatarte de la duda. No comiences a mirar lo que otros hacen, sino lo que yo voy a hacer contigo. Porque el enemigo los puso a ellos a compararse. Miren, ellos son fieros. Ellos tienen ciudades grandes. Ustedes viven en el desierto y ellos tienen gigantes. Ustedes no tienen ni siquiera un buen ejército. Ustedes no son nada, pero se olvidaron del ingrediente más poderoso. Ellos no estaban ahí porque ellos querían estar ahí. Ellos estaban ahí porque Dios les dijo: es tiempo de adorarme, es tiempo de seguirme. Y hoy día le quiero decir a alguien, tal vez tú dices: mi negocio está mal, pero ese negocio tú no lo hiciste. Dios no te dio ese negocio porque tú te lo merecías. Dios te lo dio porque te quiere bendecir. Y si el Señor nos da algo para bendecirnos, Él peleará por nosotros. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Él va a estar con nosotros. Él no nos va a abandonar. Aún en el desierto floreceremos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo. Yo me voy a levantar. Pero Números 14 es uno de los capítulos más tristes de la Biblia, porque habla del fracaso, no por una invasión, no por una peste, no por una falta de agua, sequía, robo, secuestro, extorsión, vacuna, nada de eso. Fue porque dudaron de lo que Dios iba a hacer. Hermanos, estamos hoy día, ¿qué día estamos hoy? 26 días. Le hago una pregunta. Hasta el día de hoy, ¿usted estaba pensando como antes? ¿Con dudas, con temor o miedo? ¿O usted dice: Señor, me cansé, ya no le voy a poner trabas, ya no le voy a poner temor, ya no le voy a meter porque ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿Cómo Dios me va a levantar? ¿Cómo es que yo voy a hablar? ¿Cómo es que yo lo voy a hacer? ¿Cómo es que yo voy a trabajar? ¿Cómo es que mi negocio? ¿Cómo? Y no, hermanos, ellos perdieron la oportunidad porque dudaron. Hoy día yo quiero pedirle a usted que se levante y salga de la duda. ¿Cuántos dicen amén? No dude de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No dude porque otros dicen que usted no lo puede hacer. No dude porque usted está solo. Si está con el Señor, usted y yo lo lograremos. ¿Alguien dice amén esta mañana? Amén. Esta generación perdió la gran oportunidad. Estaban a semana, menos de una semana. La tierra prometida estaba delante de ellos, las puertas abiertas. Dios no le dijo: mira lo que hay allá. Dios les dijo: míreme a mí. Y eso es una gran verdad, hermanos. No mire lo de la televisión, no mire lo de la radio, no mire lo de las redes, mire al Señor. Si el Señor está con nosotros, no necesito nada más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero contarles la historia de una persona criada en el maltrato, en el abuso. Creo que si hubiera habido las leyes que hay ahora de protección a la infancia y la niñez y a la adolescencia, a este muchachito lo hubieran rescatado de esa casa, lo hubieran sacado del abuso, del menosprecio que la familia le tenía. Le estoy hablando de la familia de David, porque la familia de David menospreciaba a David, el padre, los hermanos. Nadie creía que David valía para algo. Pero mientras David es menospreciado por sus amigos, familiares, Dios tenía un plan para su vida. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Tal vez aquí hay personas que su familia le puso una etiqueta:
lo menospreció, abusó, se olvidó, le da la espalda, usted se siente solo, usted se siente sola, se siente olvidado, pero te quiero decir, Dios no se ha olvidado de usted. Dios tiene un plan para su vida, Dios lo va a levantar, Dios no se va a retractar de sus palabras. Si Él dijo que te va a usar, Él te va a usar. ¿Alguien lo cree esta mañana? Dice, y comienza esta famosa historia en 1 Samuel 17:12. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. Y en ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Aminadab y Simea, ya estaban con el ejército de Saúl para la guerra contra los filisteos. Y David era el menor de los hijos. Y dice el verso 15 que David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Ese era el lugar de David. El lugar de David después que un profeta delante de su familia lo había ungido. Nada más que el más grande de los jueces, el último gran juez de Israel, Samuel. Él había llegado a la casa, ustedes saben la historia muy bien, había impedido que comience el banquete hasta que David, el menor, el muchachito, se siente a la mesa. Y cuando llegó David, Samuel se levantó y lo ungió delante de sus hermanos. ¿Y qué estaba haciendo David? Y David lo estaba preparando, le estaba hablando del futuro, le estaba diciendo: mi hijo tiene que portarse bien, tiene que leer la palabra, tiene que buscarlo más a Dios. Mire que Dios lo tiene para grandes cosas, ¿no? Lo tenía haciendo lo que siempre hacía. ¿Sabes lo que yo puedo leer ahí en ese contexto? Es que Isaí como que no le afectó, no creía, no escuchaba, no entendía qué es lo que Dios tenía para David. Y la persona más importante, creo yo, en la vida de David no creía en el llamado de David. Eso debía haber traído dolor, pena, inseguridad, duda. Y David seguía en el trabajo de las ovejas de Belén. Pero en otro lado, dice que anteriormente a esta historia, cuando Saúl tuvo atormentación por demonios, ustedes saben esa historia en el capítulo anterior, en el 16, le piden que le consigan un músico. Lo interesante es que cuando David llega al campamento, Saúl no lo reconoce ni sabe quién es, sino que le llevan un muchacho de buen parecer, un niño que tocaba bien el arpa, que era prudente en sus palabras, que se comportaba muy bien y que peleaba muy bien, le dicen los siervos de Saúl. Pero Saúl nunca lo vio, porque para él era otro sirviente más que tocaba. A veces la gente piensa que ellos se sentaban y ahí jugaban 40 con Saúl y se ponían a contar secretos. No, lo tenía en un rincón. Saúl, me imagino que estaba acá acostado y ahí la gente le era que le palmeaba, y David por atrás tocando el arpa para que el pobre Saúl se pueda dormir. Pero Saúl no lo miraba, para él era otro sirviente más. Por eso es que cuando David sale en la historia, que él llega al campamento, él le pregunta: ¿y quién eres tú? ¿Y quién es tu papá? Y dime, cuéntame más de ti. Pero si David había estado en la casa de Saúl, había estado en el palacio, pero Saúl nunca lo vio. ¿Cómo se hubiera sentido David? El Señor dijo que me va a ungir como rey, y el mismo rey me trata como un sirviente. El padre lo trataba como un sirviente, el rey lo trataba como un sirviente. Pero te quiero decir, aunque la gente te trate mal, hay alguien que te trata bien, y ese se llama Cristo Jesús. Aunque la gente te haga a un lado, Dios te pone adelante. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Amén. Entonces, volvamos a la historia del capítulo 17. Y dice que cuando estaba ahí David
el padre le dice: llévale unos quesos, llévale una porción al capitán de tus hermanos, averígüeme cómo va la cosa por allá, mira cómo están tus ñaños, vete para allá, pregúntame cómo está la familia. De mandadero. Y mientras está David ahí entrando al campamento, les voy a hablar así rápido porque esta historia se la conocen, creo que de memoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se han leído alguna vez 1 Samuel 17, verdad, hermanos? Les queda como tarea porque los veo que ni saben lo que estoy hablando, hermano. Entonces David llega y nota algo en el ambiente: miedo, terror. Porque dice que por 40 días hay un gigante que se levantaba cada día a insultar, desafiar, a burlarse del ejército de Saúl y de Israel. Interesante, 40 días los espías estuvieron dando vuelta viendo lo malo, oyendo cosas, y regresaron con terror. Y dice que David, cuando entra al campamento, todo el mundo, incluso Saúl, huía de la presencia del gigante. Y ahí llega un muchacho que creo que emocionalmente ha sido maltratado por su familia, abusado emocionalmente por su familia, lo han menospreciado, lo han relegado, pero él no tiene miedo. ¿Y saben por lo que él no tiene miedo? Porque él no cree lo que ve, lo que oye, él cree lo que el Señor le ha dicho. ¿Alguien lo entiende esta mañana? Así que usted y yo tenemos que creer lo que Dios dice, no lo que sucede afuera, ni lo que dice el hombre. Yo le creo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, justo cuando llega David, vuelve a oír a Goliat. En el verso 23 del 1 Samuel 17, comienza otra vez a gritar las acostumbradas, dice esta versión, burlas al ejército de Israel. Y dice que otra vez las tropas comenzaron a correr espantados y todos se gritaban: ¿ya vieron al gigante? Viene y nos desafía. Incluso hay recompensa. El rey dice que va a dar a la hija para el que lo mate y todo esto y lo otro. Pero David escucha y no puede creer que ellos tengan miedo, porque el día que Dios lo miró a David, sabía que en David había un corazón distinto. Los demás lo veían el último, familia pobre, peor trabajo, sin educación, vivía en el desierto, vivía en la casa, pero más tiempo pasaba en el desierto llevando a las ovejas a comer. Él tal vez no tenía, como era el último, probablemente no tenía una cama, como era la costumbre de esa época entre las familias pobres. Peor pensar que tenga un cuarto. Seguramente no tenía ni un cuarto ni una cama David. Y David pudo haberse sentido el más desdichado, el más menospreciado, el más último. Pero en su corazón había algo distinto. Él le creía a Dios. Y lo único que Dios necesita para traer una nueva temporada a tu vida, a mi vida, es que usted y yo le creamos a Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: Señor, yo creo en tu palabra? ¿Hay alguien que dice amén conmigo? ¿Hay alguien que dice amén conmigo? Yo creo en tu palabra. Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas. Cuando está David ahí escuchando, viene la voz del pasado, la voz del presente, pero no la voz del futuro. La voz del hermano Eliab, el más grandote, el más fortachón, que Samuel cuando lo vio dijo: este es el rey de Israel. Y Dios le dijo: sácamelo porque este no es. Y Eliab, me imagino ese gigante, se le acerca a David y le dice: muchacho malcriado, ¿qué haces por acá? Vienes porque yo conozco tu corazón. O sea, lo hizo pedazos. Le volvió a recordar por qué él se sentía rechazado de su familia. Le dijo lo peor de lo peor a David, siendo su hermano, siendo el trabajo de hermano mayor de protector, siendo que el hermano mayor es el que cuida a los otros hermanos. Y peor, con esa tallota
debió hecho, David, quítate aquí, no ves que hay un loco que nos quiere matar, vete para la casa, ¿qué haces aquí? Y no, él le dijo, yo sé, por ese morbo que tú quieres ver las cosas, que tú quieres saber, eres curioso, anda a buscar tu trabajo ahí, tus pocas ovejas y lárgate de aquí. Lo trató muy mal. ¿Qué hizo David? ¿Agarró una piedra y le dio un piedrazo? No, esto es pura palabrería, pero en el contexto, en el original, dice, no escuchó la voz de Eliab. Qué importante, hermano, en estos tiempos es que no escuches la voz del enemigo. La voz del enemigo viene a ser fortaleza en tu cabeza. Es lo que conocemos como fortaleza. Esos pensamientos ahí que se quedan constantes. Voy a fracasar, a mí nadie me quiere, yo no nací para amar, yo estoy esto, mi trabajo siempre se va para acá, yo nunca encuentro trabajo bueno, yo no sirvo para estudiar, a mí toda la gente me menosprecia, otros lo hacen, yo no lo puedo hacer, yo soy el inseguro. David pudo haberse agarrado, pero dice aquí que este niño nos dice el secreto de su éxito. No escuchó la voz de su hermano. Le pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿qué voz estás escuchando en este tiempo? ¿Qué es la voz que rige tus pasos, que guía tus direcciones? ¿Qué es la primera voz que tú buscas para tomar una decisión? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo o la voz de tus temores? ¿Qué es la voz? En esta historia también encontramos que Saúl se preocupa de que le dicen que hay un pastorcito, hay un niño que dice que lo va a matar al gigante. Y Saúl se tráemelo para acá y le comienza a poner ropa y le viste, tóntame mi armadura. Y David dice, yo no puedo usar esto, yo no estoy enseñado a esto. Lo segundo que hace David, no escucha la voz de la experiencia del hombre. Todo el mundo me dice, haga esto, hágalo de acá, me parece de cabeza, que a las 12 de la noche hágalo de acá, que salga con esto. Y hermano, no escuche la voz del hombre, busca la voz de Dios. Si hay alguien que te puede ayudar, si hay alguien que te puede equipar, si hay alguien que puede cambiar tu vida y cambiar tu familia, no está en esta tierra, está en el trono de los cielos. Y Él ya en la cruz venció todos nuestros temores. ¿Alguien dice amén esta mañana? Amén. Entonces, dice David, no puedo, en el verso 38, no puedo caminar con esto. ¿Por qué estamos caminando con las cosas que el hombre nos pone? Con las cosas que el hombre. A todos creo que nos ha golpeado y nos ha afectado lo que está pasando en Estados Unidos, porque creo que todos tenemos un amigo, un familiar en Estados Unidos, ¿verdad? Que está buscando quedarse ahí, ¿sí o no? Y uno dice, chuta, qué terrible, cómo las cosas están mal y ahora qué va a pasar, qué va a pasar. ¿Sabe lo que va a pasar? Lo que Dios ha prometido que va a pasar. ¿Sabe lo que le va a pasar? Lo que Dios ha dicho que te va a pasar. ¿Sabe lo que va a llegar? Lo que Dios ha dicho que te va a dar. ¿Sabe lo que va a suceder en tu casa? En tu casa siempre habrá esa provisión, porque tu provisión no depende de los hombres, tu provisión viene de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén, hermano? Interesante que cuando por fin lo dejan a David hacer lo que él sabe hacer, coge su onda, coge sus piedras y se va para allá y comienza a caminar para allá. Goliat, lo primero que le dice, el gigante, el primero que le dice, se le burla. Lo vio con desdén. Dice, lo menospreció. Los gigantes representan aquellos pensamientos que te hacen sentir como que tú no sirves para nada. Cuando usted lee la historia de Números 13, al final, el último verso, los 10 espías
con el informe nefasto, dicen esta palabra en el último verso del capítulo 13 de Números: ante los ojos de ellos, nosotros éramos como grillos, como langostas. Y eso no es la realidad. Ellos eran hombres que doblaron al imperio más grande de la tierra. Eran hombres que cruzaron en seco el Mar Rojo. Eran hombres que caminaban de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. Eran hombres que habían recibido voz de Dios y trueno de Dios, pero ellos seguían viéndose como langostas, como grillos. Ese es el poder de un gigante. Cuando tú permites que algo se haga grande en tu mente y tú siempre estás pensando lo peor, y son esas personas que siempre andan con miedo de que algo malo les va a pasar, de que si le duele algo es porque hay algo malo en su cuerpo. ¿Sí? Conoce a alguien, no lo señale, ya lo estoy viendo, hermano, ya, está bien. Y es esa persona negativa, y esa persona que todo lo malo le va a llegar, que toda la felicidad se le va a esquivar. Ese es un gigante. Son esas fortalezas. Y lo primerito que hizo Goliat es que cuando lo vio, hizo lo que los demás hacían siempre con David: lo menospreció, le recordó el pasado y le dice: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. ¿No te das cuenta que yo soy un guerrero? ¿No te das cuenta lo grande que yo soy, lo poderoso que yo soy? ¿Tú no te das cuenta con quién tú te estás enfrentando? ¿Tú no sabes con quién te has atrevido a desafiar y pararte en esta tierra? ¿Qué es que acaso no te das cuenta que ahora es imposible que salgas vivo de esta pelea? ¿Es que no entiendes que hoy daré tus carnes a las aves de los cielos? Le grita a Goliat. Pero David le respondió lo que usted tiene que responderle a ese gigante que quiere gobernar su mente en esta nueva temporada. Hermano, la vieja temporada de la deuda, de la enfermedad, del dolor, del miedo, del vacío, de las lágrimas ha terminado. Ha comenzado una nueva temporada en el Señor. ¿Hay alguien que lo cree esta mañana? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Tres cosas que Goliat era muy bueno. Era muy bueno. David no usaba ni espada, no sabía usar lanza y peor jabalina. Pero tenía una cosa que David sí sabía usar y la conocía muy bien. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos están aquí en el nombre de Jehová esta mañana? ¿Cuántos dicen: voy a abrir mi negocio en el nombre de Jehová? Voy a ir al hospital en el nombre de Jehová. Voy a ir a mi trabajo en el nombre de Jehová. Voy a ir a solucionar el problema en mi casa en el nombre de Jehová. Dice: el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y no termina ahí David. Como que David se inspiró, ¿no? Era fácil de palabra David, ¿no? Te acuerdan que él escribía muy, muy bonito. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Cómo le va a cortar la cabeza? Con palo y con piedra. Es que David estaba viendo lo que iba a pasar. Y las personas que le creen a Dios siempre ven las cosas de una manera profética. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Mucha gente dice: pero nueva temporada, si cada día las cosas están peor. No la veas como tú la ves, mírala proféticamente en el Señor. Si el Señor dice que esto va a pasar, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Yo lo creo. Y dice: y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves. David dice que él lo iba a matar, pero David dice: yo acabaré con tu ejército. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es tan importante
llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es tan importante, porque cuando viene la prueba y cuando viene algo, uno se agobia, ¿verdad? Uno no puede dormir y uno se desvela y uno se enferma y uno se ponen flaquito, flaquito, que parece que se van a quebrar, y otros se ponen gordito, gordito, que ya parece que van a volar, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero lo que dice David es: yo creo en el Señor y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y David termina con esta palabra que ha quedado para nosotros como creyentes. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mientras por un lado hay una nación que no pudo entrar a su futuro, acá hay un joven que le creyó a Dios y entró en su futuro. Pero lo interesante de esta historia es que al día siguiente ya no fue que ya era rey, sino que pasó una cosa, pasaron otra cosa, pero David le siguió creyendo a Dios. La parte de Dios estaba cumplida, lo guardó, lo cuidó, y ese día David engrandeció el nombre de Dios, pero también Dios lo levantó a David. Y siempre, hasta el día de hoy, cuando usted habla del rey David a cualquier persona, lo primerito le dice: así, el que mató al gigante. Y es una frase hoy día, es que es como David peleando contra el gigante, es que somos David como peleando. Todo el mundo sabe esa historia porque hubo un niño que le creyó a Dios. Hoy día le quiero hacer una pregunta, mi querido hermanos: ¿cómo quiere terminar este año? ¿Huyendo del gigante o cortándole la cabeza al gigante? ¿Cuántos están listos para cortarle la cabeza al gigante esta mañana? ¿Cuántos están listos para creerle a Dios en esa mañana? Póngase de pie para terminar acá.